de personas que podrían quedar sin protección? Son 158 casos activos. De estos 58 casos activos, 54 son colectivos de sociedad civil. Y la diferencia de 119 son personas individuales. 7 colectivos de afrodescendientes, 34 colectivos de pueblos indígenas, 39 personas de medio ambiente, 11 colectivos de la comunidad LGTBI, 12 periodistas con 5 colectivos, 13 comunicadores sociales con un colectivo y 14 operadores de justicia con 4 colectivos. Es de hacer notar que dentro de estos colectivos hay más de 5 personas y a veces hasta más de 100, como en el caso de la UAN. ¿Qué solicitan ustedes? Solicitamos que se respete la ley de protección, que el Estado de Honduras, a través del gobierno de Xiomara Castro, pueda tomar acciones urgentes en cuanto al presupuesto del mecanismo de protección, en cuanto a controlar a esta funcionaria, a la ministra de Derechos Humanos, que es violatoria de derechos humanos e irrespeta las decisiones del Consejo Nacional de Protección, lo que evita que avancemos hacia una política de protección integral en Honduras. Muchísimas gracias. Ya en este momento ya hay una conferencia de prensa por parte también de la Secretaría de Derechos Humanos. Escuchemos qué responden ante esta denuncia que se están haciendo a través de periodistas y defensores de derechos humanos en contra de las autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos. Escuchemos en este momento parte de la conferencia de prensa. La licenciada Cindy Rodríguez, la viceministra de Seguridad, la doctora Yulisa Villanueva, el viceministro de Defensa, Elías Melgar, y la ministra de Derechos Humanos, la licenciada Natalie Roque, y mi persona, la viceministra de Derechos Humanos en el área de protección. Estamos aquí porque queremos hacer aclaraciones públicas sobre el Mecanismo Nacional de Protección y en esta instancia cederé la palabra a nuestra ministra de Derechos Humanos para dar lectura al comunicado y posteriormente atender sus preguntas para dar las respuestas necesarias. Muchas gracias, pueblo hondureño. Muchas gracias. De nuevo, bienvenidos, bienvenidas todos y todas. Entendemos las preocupaciones, las grandes preocupaciones que existen respecto a este mecanismo nacional de protección y por ende la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos a la población hondureña y medios de comunicación informa que la Comisión de Selección del Mecanismo Nacional de Protección presentó los perfiles para la dirección del mecanismo, por lo que su servidora ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque, luego de un profundo análisis, ha seleccionado a una de las personas propuestas por la sociedad civil para ocupar el cargo, haciendo de su conocimiento que en la próxima sesión del Consejo será juramentada la licenciada Carmen Escobar. La Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos convoca para el próximo martes, 23 de julio del presente año, a todas las organizaciones defensoras de derechos humanos y a todos y todas ustedes, periodistas y comunicadores, operadores de justicia, beneficiarios del Mecanismo Nacional de Protección, para presentar un informe de la situación administrativa del mecanismo, esto debido a las situaciones que se han dado y que debemos aquí reconocer las dificultades presupuestarias que han existido producto del saqueo a la tasa de seguridad, que era de donde se financiaban las medidas de protección del mecanismo. Que la Secretaría de Finanzas ha ratificado, hoy por la mañana nuevamente en comunicación directa con la ministra de Finanzas, nos ha ratificado el compromiso de garantizar el financiamiento de las medidas de protección que el Estado de Honduras brinda a personas y organizaciones beneficiarias del Sistema Nacional de Protección, como parte de las prioridades ordenadas por nuestra presidenta Xiomara Castro en materia de derechos humanos. Por último, a todas las organizaciones de sociedad civil en materia de derechos humanos en Honduras, se les invita a retomar el proceso de nombramiento y ratificación de sus nuevos concejales al Consejo Nacional de Protección. Por acuerdo de la Asamblea Extraordinaria del Consejo Nacional de Protección del pasado 15 de julio, se convoca para el 11 de agosto
a la presentación del diagnóstico del Mecanismo Nacional de Protección realizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Honduras. Recordamos desde nuestra función como promotores y garantes de la protección de los derechos humanos que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, 20 de julio del 2022. Conferencia de prensa por parte de las autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos, donde están confirmando que va a continuar el sistema de mecanismo de protección de periodistas y representantes de derechos humanos y que en los próximos días la Secretaría de Finanzas va a otorgar el financiamiento para que continúe el proceso de mecanismo. Escuchamos en este momento las preguntas y respuestas por parte de esta conferencia de prensa de la Secretaría de Derechos Humanos. ¿Cómo se está desarrollando y esos planes que ustedes tienen, por supuesto, para el bien del pueblo hondureño? Muy bien. Desde que retomamos la institucionalidad del Estado de Honduras, tenemos que saber que los fondos del Estado han sido saqueados por las administraciones anteriores. Hemos recibido la Secretaría de Derechos Humanos e incluso el mecanismo con mucha precariedad. Sin embargo, el compromiso de la presidenta Xiomara Castro, el compromiso de la ministra Natalie Roque y de todos los aquí representantes de las instituciones del Estado que conforman parte del Consejo Nacional de Protección, tenemos la garantía y el compromiso de dignificar el papel del mecanismo. Sabemos de la lucha histórica que los defensores y defensoras, que los periodistas, comunicadores sociales y personas del Poder Judicial que han tenido peligrosidad de su vida por mucho tiempo y que el Estado ha violentado derechos humanos en el pasado, tenemos la garantía que esta nueva política que está implementando la Secretaría de Derechos Humanos tiene que ver con el respeto irrestricto de los derechos humanos, con no tener una política de criminalización, ni de persecución, ni de judicialización a ningún defensor y defensora. Cuando nos dimos cuenta de la situación precaria económica y administrativa que se contrae el mecanismo, inmediatamente procedimos al más alto nivel a hacer las gestiones necesarias, primero informando al Consejo Nacional del Mecanismo. En segundo lugar, asistimos a la Secretaría de Finanzas debido a que recibimos una notificación de la cancelación del fideicomiso. La ministra Rixi Moncada nos estimó que la cancelación del mecanismo es una política de Estado para romper con la corrupción que por mucho tiempo han saqueado los fondos del Estado. Sin embargo, el compromiso de finanzas era honrar los financiamientos que tendría que tener el mecanismo. Por tanto, tuvimos su palabra y iniciamos con nuestra gerencia administrativa el traslado de toda la documentación necesaria para un nuevo convenio para que Finanzas asumiera el nuevo financiamiento del Mecanismo Nacional de Protección y asimismo estimar que ninguna persona que está recibiendo medidas por parte del mecanismo se quedara sin la protección, la garantía de su vida y de su integridad. Ese es un compromiso de todos los representantes del Estado que estamos hoy en esta mañana dando la cara frente al pueblo hondureño. Y en segundo momento nos dirigimos para conocer los nuevos procesos administrativos de la Administración Pública del Estado de Honduras, que son los nuevos lineamientos para romper con esa cultura de corrupción y manejar los fondos del Estado de una manera transparente y que lleguen a los defensores y defensoras para brindar las medidas necesarias para la protección de su vida. En esta semana ya recibimos la formación en la parte administrativa del mecanismo de cómo vamos a funcionar administrativamente con los nuevos lineamientos financieros. Y además, esta mañana se nos informó que el recibimiento del presupuesto del mecanismo va a ser depositado esta misma semana para honrar la deuda que tenemos con los proveedores privados y además tener todo en cuanto a una rendición de cuentas de cómo se están manejando los fondos del mecanismo y romper con esa cultura de ocultar la información de cómo se manejan las instituciones del Estado. El gobierno de la República de la presidenta Xiomara Castro ha dado un mandato de manejar los fondos de forma transparente y de brindar y rendir cuentas ante la población hondureña y sobre todo los interesados, en este caso los beneficiarios y beneficiarias del mecanismo, de cómo estamos funcionando y cómo vamos a funcionar de ahora en adelante. A partir del 2023 el mecanismo va a estar dentro de va a seguir el funcionamiento administrativo dentro de la estructura de la Secretaría de Derechos Humanos debido a la cancelación del mecanismo. Por tanto,
¿Cómo? De la tasa de seguridad. Debido a la cancelación de la tasa, los fondos ahora se van a requerir dentro de la estructura de la Secretaría de Derechos Humanos. Por tanto, en el 2023, dentro de nuestro presupuesto como Secretaría, ya todos y todas vamos a conocer el nuevo presupuesto para el funcionamiento del mecanismo de forma transparente. Y por último, decir que estamos aquí para garantizar el respeto, la voluntad política que tenemos para refundar, rescatar y hacer cumplir que el mecanismo funcione para todas aquellas personas que necesitan que se resguarde su vida y su integridad. Muchas gracias. Sin más, tenemos al compañero Morán por acá también. Antes de cederle la palabra, compañero, solo reiterar nuestro reconocimiento a nuestros compañeros y compañeras, el Procurador General de la República, la Vicecanciller, la señora Vicesecretaria de Seguridad, el señor Viceministro de Defensa, quienes no solo hoy, sino de forma permanente nos acompañan, a la ministra, a la viceministra de Derechos Humanos y a las y los funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos. Por primera vez en la historia del Mecanismo Nacional de Protección, los viceministros y ministros al más alto nivel acompañan las sesiones de forma permanente y acompañan el trabajo de la Secretaría de Derechos Humanos. Esto es una muestra al más alto nivel del compromiso existente por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro para el respeto irrestricto a los derechos humanos. Tenemos aquí permanentemente a nuestros compañeros en apoyo, en recepción. Parte de la conferencia de prensa por parte de las autoridades